Hoy entrevistamos a Josep Zárate. Él es comunicador social por la Universidad de San Marcos, máster en creación literaria por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, periodista y editor con más de 10 años de experiencia en medios escritos y sellos editoriales. Josep actualmente se desempeña como profesor de periodismo literario en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, escribió los libros Guerras del Interior y Algo Nuestro sobre la Tierra, sobre el cual hablaremos en la presente entrevista. Buenas tardes, Josep. Bienvenido. Hola Marcos, ¿cómo estás? Bien, bien. Cuéntame, cómo nace tu vocación por el periodismo? Mi vocación, bueno, yo empecé a estudiar periodismo en San Marcos, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando tenía más o menos 16 años, ¿no? Y en ese momento no tenía muy claro qué quería hacer en el periodismo, quería estudiar otras cosas en realidad, más vinculadas al arte. Hasta que cuando tenía 17, 18 más o menos, un amigo me prestó una revista Etiqueta Negra, que es una revista de crónicas, ¿no? Ya no sale, pero en ese momento era una revista muy importante en América Latina y decidí que iba a dedicarme a ese género periodístico, ¿no? Literario. Entonces, yo creo que fue un poco ahí, ¿no? Que nació mi inclinación a hacer este tipo de trabajo. Así es, y cuéntame, ¿hubo algún hecho o algo que haya marcado tus inicios en esta profesión? De hecho, bueno, ese, ¿no? Que te estoy comentando, ese momento de conocer la revista, entender de que el periodismo no solamente era hacer reportajes en tele o hacer artículos informativos, sino que podías contar una historia a través del periodismo, una historia que te conmueva, que te transmita una experiencia, que te transmita conocimiento. Eso fue como muy importante, ¿no? Para mí. Y podría decirte eso, ¿no? Que fue eh, lo que a mí disparó en mí siendo adolescente la importancia de ese trabajo, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo nace la idea de crear el libro Algo Nuestro sobre la Tierra? Ah, bueno, el libro básicamente nace del trabajo que venía haciendo yo en IDL Reporteros, ¿no? Que yo estuve cubriendo la pandemia en esos primeros meses digamos, tuve la oportunidad de trabajar junto con los trabajadores, los obreros funerarios, ¿no? Las personas que iban a recoger los cadáveres a las casas, a las clínicas, a los hospitales, eh, y luego llevarlos al crematorio, ¿no? Entonces, en esos primeros meses de la pandemia yo fui a hacer ese trabajo, conversar con ellos, recoger sus testimonios, sus experiencias, y con ese material escribí una serie de reportajes que después edité, expandí y aparecieron ahora como forma de libro, ¿no? En este título que publiqué hace unos meses. ¿Y cómo fue el acceso a los testimonios que plasmas en el libro? Bueno, el acceso básicamente es acompañándolos, ¿no? Es decir, la manera en la que uno hace el trabajo es acompañando a la gente en sus circunstancias, su trabajo, ir conversando con ellos mientras ellos hacen su trabajo, reflexionando junto con ellos, ¿no? Cómo hacen lo que hacen. Este, es un poco eso, ¿no? Es construir un vínculo, ¿no? De confianza con el otro, ¿no? De eso se trata nuestra chamba, digamos, ¿no? Así es, ¿y cuál consideras que fue la experiencia más valiosa que te dejó la creación de ese libro? Eh, bueno, yo creo que sobre todo en términos más personales, como valorar o revalorar o redefinir mis vínculos más cercanos, mi vínculo con la vida, ¿no? Con lo que significa la solidaridad, ¿no? Lo que significa el cuidar del otro, ¿no? Lo que significa ser un ciudadano, ¿no? Que entender que no somos islas, sino que somos individuos que somos parte de una gran red, ¿no? Que lo que nosotros hacemos tiene un efecto sobre el otro, ¿no? Y más aún si tienes un cargo de poder, ¿no? Los políticos, por ejemplo, ¿no? Lo que ellos hacen o deciden
no solamente tiene un impacto en sus propios bolsillos, ¿no? O su propio prestigio, sino en la vida de mucha gente, ¿no? Muchísima gente, ¿no? Y eso lo hemos podido ver en la pandemia, ¿no? Como debido a la falta de voluntad política, a la corrupción, nuestro sistema de salud es sumamente precario, ¿no? Entonces, me parece que no te abre los ojos, pero digamos lo que hace es evitar que mires a otro lado, ¿no? Y que te des cuenta que la realidad que está frente a ti eh, digamos, es más cruel de lo que habíamos imaginado, ¿no? Así es, ¿y qué mensaje es el que pretendes transmitir con el libro? Bueno, en realidad no pretendo transmitir una moraleja o algo así, ¿no? O sea, no, pienso que yo no escribo al menos los libros un poco para eso, para dar una moraleja o un consejo, ¿no? O sea, simplemente el libro es un dispositivo que tiene preguntas sobre todo, que lo que busca es que hacer que tú te hagas preguntas, que tú te cuestiones, ¿no? No es que hay como una moraleja o un mensaje, ¿no? Sobre todo es un espacio donde yo intento como reflexionar, ¿no? Sobre lo que nos ha ocurrido, ¿no? Y que de alguna manera eso pueda, eh, no sé, hacernos que nos cuestionemos, ¿no? ¿Qué somos en realidad como sociedad, como país, ¿no? Es un poco la idea. ¿Y por qué la gente debería leer este libro? Bueno, no sé si deberían leerlo, ¿no? No lo pongo en términos así como tan, tan absolutos, ¿no? La gente que quiera leer el libro lo leerá y si no, no, ¿no? O sea, el libro es ahí, el libro cuenta un pedazo de nuestra historia reciente, ¿no? Creo que en el momento, cuando pasa el tiempo, ¿no? En el momento en que nosotros, o la gente, ¿no? De tu generación o la que sigue, quiera entender qué pasó en esos primeros años de la pandemia global, probablemente lean el libro, ¿no? Y puedan tal vez entender algunas cosas, ¿no? Este, Eso te diría, ¿no? ¿Encuentras alguna similitud entre Algo Nuestro sobre la Tierra y Guerras del Interior, que es tu otro libro? Bueno, tal vez no tanto en la estructura o en la propuesta formal los libros son distintos, ¿no? Digamos, Guerras del Interior es un libro con una estructura un poco más clásica, la crónica un poco más clásica, ¿no? Una voluntad más enciclopédica, ¿no? En cambio, Algo Nuestro sobre la Tierra, para mí es como un corto, en realidad, como un corto documental escrito, ¿no? Sobre un episodio muy específico y que trata de combinar sobre todo recursos del testimonio y de la poesía, ¿no? Entonces es una mezcla de crónica con testimonio, con poesía, ¿no? Con diálogos a la manera teatral, o sea, es un poco más distinto en términos formales. Y en cuanto al contenido o a la aproximación del reportero hacia la realidad, es similar, ¿no? O sea, lo que a mí me interesa es acercarme a la parte más humana de la historia, ¿no? Es decir, a qué es lo que ocurre dentro del ser humano cuando enfrenta un acontecimiento que lo atraviesa, ¿no? Un acontecimiento social, político, cómo ese acontecimiento te atraviesa y te condiciona, te influye, modifica tus relaciones, ¿no? En este caso, en Guerras del Interior, el acontecimiento era las industrias extractivas, ¿no? Los conflictos sociales, y aquí es la pandemia, ¿no? La pandemia y la muerte en el contexto de la pandemia, ¿no? O sea, cómo nos atraviesa esa realidad, ¿no? Ese es un poco el objetivo. En eso se diferencian, diría yo, ¿no? Tal vez, y se acercan también, ¿no? Tengo entendido que has publicado un nuevo libro. Quería saber si me puedes comentar un poco sobre eso. Un nuevo libro, bueno, el nuevo libro es Algo Nuestro sobre la Tierra, ¿no? Ahorita no he publicado un tercer libro todavía, ¿no? Supongo que en algunos años publicaré algo. Tengo otros proyectos, pero que son colectivos. No sé, por ejemplo, ahora a fin de año, Algo Nuestro sobre la Tierra se va a publicar en México, en agosto, y en septiembre voy a publicar un libro colectivo que está sacando el Museo Británico
que es sobre algunas colecciones del Museo Británico que no son muy conocidas, y han invitado a 8 escritores de Latinoamérica, y yo soy uno de ellos, y para escribir sobre unas colecciones de la época del caucho. Y me parece que en noviembre, en la Feria del Libro de Guadalajara, van a presentar otro libro colectivo, que es un libro sobre los estallidos sociales en Latinoamérica, ¿no? O sea, por países. Entonces yo he escrito una pieza sobre las marchas de noviembre, el 14N, enfocadas en Inti Brian, ¿no? Es una crónica que escribí el año pasado y que la van a publicar en este libro. Y ya, o sea, esos son los proyectos editoriales, digamos, en los que voy a aparecer en este año. Ya después vamos a ver qué va saliendo, ¿no? Entiendo. Y para terminar la entrevista, quería saber si tienes algún consejo para aquellos que decidan dedicarse al periodismo. Mm. Mm, ahora sí un consejo, ¿no? Porque finalmente cada uno hace pues lo que puede, ¿no? En su trabajo. Pero sí me parece que es una cosa que me parece que es importante, es tratar de tratar en lo posible, ¿no? De, de establecer una diferencia entre tu trabajo y tu vocación, ¿no? Desgraciadamente no siempre coinciden, o sea, no siempre uno trabaja de su vocación, ¿no? De lo que quiere hacer. Por ejemplo, ¿no? No sé, yo soy escritor, ¿no? Pero yo no puedo vivir de escribir porque no hay ingresos suficientes para poder llegar a fin de mes. Entonces, como sé que es así, pues trabajo de otras cosas, ¿no? Soy profesor en la universidad, edito proyectos, ¿no? Y trato de que con esa plata, ese dinero, poder invertirlo en mi vocación, que es escribir historias, libros, ¿no? O historias, ¿no? Entonces, haber hecho esa diferencia a mí me ha traído un poco más de tranquilidad. Es decir, no tengo mucho dinero, ¿no? Puedo vivir, digamos, de una manera decente, pero a la vez puedo hacer lo que me gusta, ¿no? Entonces yo creo que si uno tiene esa conciencia desde el principio, te vas a frustrar menos, ¿no? Es difícil ser periodista o sea, vivir del periodismo en el Perú, ¿no? Sobre todo en el Perú, ¿no? No hay como no hay digamos, una cultura de pagarles bien a los periodistas, ¿no? A los reporteros. Entonces, me parece que es importante tener tu trabajo todo, pero no renunciar a tus proyectos personales, ¿no? Ya sea que escribas un libro, que hagas un documental, un podcast, una novela, un libro de poesía, una película, ¿no? O sea, me parece que eso es importante para poder seguir creciendo como profesional, ¿no? Eso te diría, ¿no? Que es algo que a mí me ha funcionado hasta ahora. Así es. Bueno, Joseph, gracias por tu tiempo, gracias por darnos esta pequeña entrevista y nada, suerte y éxitos en todo lo que venga. Gracias, Marco. Un saludo a tus compañeros.